No esperaba fuegos artificiales, solo una llamada, un feliz cumpleaños, mamá, y quizá un pequeño almuerzo en el café que me gustaba, el de la tarta de limón y la terraza a la sombra que me hacía olvidar que me estaba haciendo mayor. Tenía la mesa reservada, tenía listo el álbum de fotos. Incluso había encontrado la vela que soplaba cuando tenía 5 años, con forma de tren. Pero a las 10:17 a.m., mi teléfono zumbó. Un mensaje de mi único hijo. Hoy tenemos cosas más importantes. Espero que lo entiendas. Sin emoji, sin te quiero. Solo eso. Antes de seguir adelante, suscríbete a nuestro canal y dale a la campana. Y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Me senté sola en el silencioso comedor de la casa que había comprado para salvarlos. La casa que yo había pagado, a mi nombre, cuando ellos se ahogaban en deudas y yo trataba de evitar que la familia se desmoronara. Aquel día no lloré. No volví a llamar. Simplemente abrí mi portátil e hice un plan diferente. Porque si ellos tenían cosas más importantes, yo también. Aquella mañana me había levantado temprano, no por obligación, sino con ilusión. Una sensación poco frecuente a los 75 años. Incluso me rizaba el pelo. Me puse la blusa azul que siempre me hacía sentir que aún tenía cintura. En la cocina, una tarta de limón a medio hacer estaba envuelta en papel transparente. El glaseado esperaba en un cuenco frío. A su lado, un plato de fresas en rodajas, justo como le gustaban a Josh cuando era joven, con pequeños abanicos cortados en los lados como pétalos de flores. Me senté con mi café y abrí la tarjeta de cumpleaños que había escondido bajo el mantel la noche anterior. Sí, me compré una tarjeta. A veces, la dignidad se hace a mano. El mensaje del interior decía: brindo por la vida que has construido y por la paz que por fin te has ganado. Firmada: con amor, Carol. Me hizo sonreír. Miré el reloj. Eran casi las 10 de la mañana. Esperaba la llamada para entonces. Josh era una persona madrugadora. Siempre lo había sido. Incluso cuando se volvía gruñón y distante, empezaba el día temprano, golpeando ollas y tecleando en voz alta como si su productividad debiera despertar al sol. Entonces llegaron las 10:17 a.m. La vibración de un único mensaje. Hoy tenemos cosas más importantes. Espero que lo entiendas. No me tembló la mano. No se me cortó la respiración. Solo una quietud silenciosa. Me quedé mirando esas palabras, la implicación escondida en ellas como un cuchillo en la seda. Tú no eres la prioridad. Nunca fuiste el plan de hoy. Ahora solo eres el fondo. Abrí Instagram. Solo seguía a 12 personas, entre ellas Josh y Sophie. Y ahí estaba. Un video boomerang de 2 copas de vino chocando sobre el horizonte de un viñedo. El pie de foto de Sophie decía: nuevos comienzos, viejos viñedos, mejor juntos, celebrating us. Había corazones, emojis de champán, incluso un dron de su tabla de embutidos. ¿Y yo? Ni una mención, ni una mención, ni una sombra en la esquina de su felicidad. Dejé mi teléfono, desenchufé la batidora. Y, en lugar de preparar la tarta, me acerqué al pequeño escritorio donde guardaba todos los papeles importantes, todas las promesas que hice, todos los recibos, todas las escrituras que he firmado, y sonreí, porque Josh había olvidado una cosa muy importante. La casa en la que vivían, esa gran casa colonial a las afueras de San Miguel de Allende, con la terraza acristalada que Sophie adoraba y el jardín del que Josh presumía, no era suya, no legalmente, ni económicamente. No de ninguna manera que importara cuando una madre deja de ser una nota a pie de página en la historia de su propia vida. No llamé a nadie ese día. No envié mensajes a mi hermana. No publiqué una actualización en Facebook, ni escribí un deseo de cumpleaños disfrazado de llamada de atención. En lugar de eso, abrí un cajón cerrado con llave y saqué la carpeta de papel manila que había etiquetado años atrás con mi puño y letra: acuerdos familiares. ¿Acuerdos familiares? No era gruesa.
Solo 6 documentos y una nota post-it que había garabateado la noche en que Josh vino a pedirme ayuda. Eso fue hace 7 años. Josh se había presentado en mi piso con Sophie detrás, todo sonrisas apretadas y zapatos de diseño demasiado limpios para su presupuesto. Se sentaron a la mesa de mi cocina. Me llamó mamá un poco más suave de lo habitual. Sophie sorbía agua con limón como si fuera champán y decía frases como «Estamos en una encrucijada» y «liquidez a corto plazo». Traducción: estaban arruinados. La hipoteca de la casa de sus sueños estaba a punto de vencer. El banco no les daría un período de gracia. La consultoría de marca de Sophie se había hundido durante la pandemia y Josh había apalancado sus ahorros en una aplicación que nadie descargaba. «Solo necesito un puente», dijo. «Solo necesitamos no perder la casa». No lo dudé. Estaba jubilado. Frugal. Estable. Y seamos honestos, me sentía solo. Echaba de menos sentirme necesitado. Así que les ofrecí comprarles la casa. No para poseerla, no, lo expresé con delicadeza, sino para conservarla hasta que se recuperaran. Transfiera temporalmente la escritura a mi nombre, les dije. Redactaremos un acuerdo familiar. Puedes quedarte, sin pagar alquiler. Solo paga los servicios y ocúpate del mantenimiento. Sophie se animó rápidamente. ¿Y cuando seamos solventes, la recompramos? Por supuesto, dije. Todos sonreímos. Incluso brindamos, con agua con gas, porque Sophie iba a dejar el azúcar ese mes. Pensé que era un capítulo de nuestra historia. Había insistido en que el acuerdo familiar fuera notarial, no porque no confiara en ellos, sino porque me había pasado la vida organizando sistemas escolares. No se dirige una institución pública sin firmas. Así que ahí estaba, firmado y sellado. La escritura estaba a mi nombre. Vivían en la casa bajo un contrato de alquiler privado e informal, sin contrato de arrendamiento, sin responsabilidad para mí. Ningún recurso si decidía vender. En aquel momento me pareció generoso. Cuando lo releí en mi 75 cumpleaños, me pareció el documento más importante que jamás había tocado, porque Josh había olvidado todo. ¿Y Sophie? Nunca se había preocupado de leer la letra pequeña, solo los pies de foto. Hacía 3 meses había recibido una oferta formal en efectivo por la casa. Un inversor inmobiliario de Ciudad de México había pasado por el barrio y había metido en el buzón una tarjeta de visita con una nota manuscrita, interesado en la compra de esta propiedad para la reurbanización inmediata. Pagaré por encima del mercado para un cierre rápido. Se la mostré a Josh. Se rió. Esos tipos quieren derribar todo lo viejo y construir falsas villas toscanas. Estafa total. Sophie había puesto los ojos en blanco. Este barrio no va a ninguna parte. Estamos sentados en una mina de oro a largo plazo. Ni se te ocurra vender. Así que no lo hice. Archivé la oferta, pero esa mañana, después del mensaje, después del pastel, después del silencio, volví a sacar la tarjeta. Todavía estaba nítida. Marqué. Contestó al segundo timbrazo. Soy Carol, le dije. Estoy lista para vender. No hubo vacilación. Ya tenía mis documentos fiscales en orden. Conocía las normas sobre plusvalías. Tenía un notario de confianza y un banquero con el que jugaba al dominó 2 veces al mes. Fueron necesarios 2 correos electrónicos, una transferencia bancaria y 27 minutos en una llamada de Zoom para iniciar la venta. El inversor envió a su equipo de inspección a la mañana siguiente. Fueron educados, eficientes, tranquilos, como había sido yo los últimos 7 años. Por la tarde, la transacción fue finalizada. Los fondos llegaron a mi cuenta. Me quedé en la terraza acristalada, el lugar favorito de Sophie para hacerse selfies, y vi cómo el ayudante del inversor fotografiaba los zócalos y las ventanas. No preguntaron por la historia de la casa, no necesitaban saberlo. Esa noche hice una maleta pequeña, el resto lo dejé atrás. Hacía tiempo que Sophie había sustituido mis fotos familiares enmarcadas por impresiones curadas de neutros elevados.
Mi manta de ganchillo se había guardado en cajas para la puesta en escena, incluso el plato de boda de mi madre, el que traje de Ohio en 1967, estaba relegado a un estante alto etiquetado como de temporada. No me llevé nada, solo la vela, la que había puesto para mi cumpleaños. Ahora estaba envuelta en un paño de cocina, junto a mi pasaporte y mi vieja agenda. Por la mañana, mi teléfono tenía 51 llamadas perdidas. Josh, Sophie, la madre de Sophie, su amiga Rachel, incluso el presidente de la Asociación de Propietarios. No contesté. A mediodía, me serví una taza de café en una taza de cerámica que aún tenía mi nombre grabado en el lateral. Cuando volvió a sonar el teléfono, la llamada número 52, descolgué. Mamá, ¿qué demonios has hecho? Se le quebró la voz. Siempre lo hacía cuando sabía que se había pasado de la raya. No grité, no le regañé, no lloré. Simplemente dije, me dijiste que tenías cosas más importantes. Así que te di algo nuevo para priorizar, empacar. Crié a Josh en un piso de 2 dormitorios encima de una tintorería en las afueras de la ciudad, donde las ventanas sonaban cuando pasaban los camiones y el pasillo siempre olía a almidón y vapor viejo. No era glamuroso, pero era nuestro. Yo tenía 26 años cuando su padre se fue. Solo se fue. Una nota adhesiva en la nevera y una cuenta bancaria tan vacía que hacía parpadear el número en el cajero automático. Josh tenía 4 años. No lo entendía. Lloró porque su cereal estaba seco esa mañana, no porque su padre se hubiera ido. Así que compré leche. Y luego hice un plan. Tenía 2 trabajos. Enseñaba matemáticas de secundaria durante el día, sobre todo fracciones y gestión del aula. Por la noche, me encargaba de la preparación para el GED de adultos en el centro comunitario, donde las luces parpadeaban y los pupitres estaban deformados, pero todos los asientos estaban llenos de gente que aún creía en las segundas oportunidades. Tenía un calendario de pizarra en la cocina, con un código de colores de borrado en seco, verde para las facturas, rojo para los eventos escolares de Josh, azul para las clases particulares y los trabajos secundarios, canguro, preparación para el SAT, algunas noches de recepcionista en el YMCA. Todos los domingos por la noche, recortaba cupones del periódico y los archivaba en una carpeta de plástico por pasillos. No estaba ahorrando dinero para un viaje a Europa. Ahorraba para pagar la gasolina, para comprar zapatos de mi talla, para pagar los formularios de las excursiones que llegaban a casa arrugados en el fondo de la mochila de Josh. Él nunca iba sin nada. La verdad es que no. Cuando Josh tenía 10 años, finalmente reuní lo suficiente para el pago inicial de una casa. Una pequeña, con pintura descascarada y un grifo que goteaba, pero tenía un porche y una higuera detrás. Le dejé elegir el dormitorio. Eligió la de la ventana torcida, porque daba al árbol, y nunca le dije que también era la habitación que menos calor recibía en invierno. Crecimos juntos en aquella casa. Pasaba el cuadro de honor todos los semestres. Yo colgaba cada certificado como si fuera un premio Nobel. Cuando se graduó en el instituto, me puse mi mejor vestido y aplaudí tan fuerte que me escocían las manos. Luego vino la universidad. Consiguió una beca parcial y un trabajo a tiempo parcial. Yo pedí préstamos. Hicimos que funcionara. Nunca me quejé. Y cuando se casó con Sophie, no dije ni una palabra sobre el hecho de que apenas me mirara a los ojos en la cena de ensayo. Está nerviosa, dijo. Quiere que todo sea perfecto. Esa era Sophie en una frase. Perfecta para todos los demás. Pero nunca paciente conmigo. Me ofrecía ayudar con los gastos de la boda. Ellos declinaron. Está bien, dijo ella. Queremos que sea nuestra historia. Asentí. Me mordí la lengua y extendí un cheque a su florista de todos modos anónimamente porque había oído que estaban recortando el presupuesto. Empezó poco a poco. Sophie reorganizó mis fotos durante su fiesta de inauguración. Dijo que no encajaban con la estética. Un año me ofrecía llevar una tarta casera para Acción de Gracias. Ella sonrió,
y luego le susurró a Josh en la cocina que la comprada en la tienda es más fiable. Josh, para su crédito, solía intentarlo. Me mandaba mensajes en mi cumpleaños. Me invitaba a cenar una vez al mes. Me preguntaba si necesitaba ayuda con el jardín. Pero entonces llegó la aplicación. Su startup. Su obsesión. Su nuevo bebé que no podía dejar de revisar en cada conversación. Y cuando falló, pensé, finalmente, que podría frenar. Recordar quién estaba detrás de él. Pero en cambio llamó y dijo que estaban bajo el agua en la hipoteca. Necesitaban ayuda. Y yo ayudé. Por supuesto que ayudé. Eso es lo que hacen las madres. Incluso cuando se convierten en escenario. Incluso cuando están siendo usadas. La vela que encendí por mis 75 cumpleaños no tenía aroma. Solo un suave parpadeo en una habitación tranquila. No era dramática. No fue una actuación. Fue el último regalo que me hice a mí misma antes de abandonar la ilusión. Porque los cumpleaños solían importar en nuestra familia. Hice coronas hechas a mano para Josh cada año hasta que cumplió 12 y se declaró demasiado guay. Me quedaba hasta medianoche horneando su tarta de galletas con pepitas de chocolate favorita, incluso en la universidad, incluso cuando no estaba en casa para comérsela. Le enviaba paquetes temáticos cuando trabajaba en el extranjero, kits de cumpleaños en una caja, con sombreros de fiesta, velas y grabaciones mías cantando desafinado. Y este año, recibí un mensaje a las 10:17 de la mañana. Hoy tenemos cosas más importantes. Espero que lo entiendas. Eran catas de vino. La misma cata de vinos, a la que una vez los llevé a 3 condados de distancia. El mismo día que, 7 años antes, les había prestado lo suficiente para saldar sus deudas. Lo había olvidado. O peor, recordado y no le importaba. La verdad es que siempre supe que a la larga podría no importarles. No como persona, no de la manera que requiere mantenimiento, pero lo había previsto. Había guardado todos los recibos, archivado cada acuerdo, tomado cada conversación sobre la casa y traducido por escrito, no porque estuviera amargada, sino porque había visto a demasiadas mujeres dar y quedarse sin nada. No quería venganza cuando vendí la casa, quería claridad. Siempre he creído que la crueldad más lenta es la que se hace con educación. El tipo que utiliza la cortesía como un bisturí, la que cortaba poco pero profundo, hasta que sangrabas y el anfitrión seguía ofreciéndote más ensalada. Era un sábado de finales de primavera cuando Sophie organizó una cena en mi casa, o mejor dicho, en la casa que les compré, a mi nombre, durante su pánico financiero. El acuerdo era sencillo. Vivirían en ella mientras trabajaban para recuperarse, sin pagar alquiler. Una gracia que les concedí. Una línea de confianza que me aseguraron que era mutua. Pero la cena no fue mutua. Fue comisariada. 6 parejas. Todos nuevos amigos de Sophie. Relacionados con la tecnología. Vineyard Chick. Gente que usaba la palabra branding en conversación casual y vestía lino como personalidad. Yo no estaba en la lista de invitados. Sophie había dicho que era sobre todo su grupo de edad, pero yo podía absolutamente pasar a tomar una copa. No seas demasiado formal, añadió con una sonrisa. Queremos que sea discreto. Tranquilo. Puse la mesa esa tarde. Ayudé a arreglar las flores que Sophie encargó a un sitio que cobraba el triple por los ramos de flores silvestres. Puse servilletas de sobra en un cajón, llené las bandejas de hielo y me aseguré de cambiar la bombilla del porche. A las 6:45, bajé con una blusa azul suave y pantalones negros. Un par de pendientes que Josh me había regalado por mis 60 cumpleaños. Sophie me vio y se detuvo. «Oh, wow, ¿te has arreglado?» Sonreí. Pensé en sentarme un rato, ponerme al día. Intercambió una mirada con Josh. Hubo una pausa demasiado larga para ser inocente. «Puedes quedarte un rato», dijo lentamente, «pero tal vez solo. Quedarte en la cocina. Estamos tratando de mantenerlo más. Energía joven». Energía joven. Tenía 75 años. No me estaba muriendo. Pero asentí. Me senté detrás del arco,
donde podía verlos a todos riendo alrededor de la mesa que había restaurado hacía 2 años, la que tenía una grieta que había sellado con resina y una oración. Sophie pasaba los platos como una reina. Josh abrió una botella de vino que dijo a todo el mundo que había escogido en Napa, aunque yo sabía que la había comprado durante unas rebajas en la tienda de comestibles local. Brindaron. Ni una palabra sobre la mujer que dobló las servilletas, o abastecía la despensa, o pagó los impuestos de propiedad. No esperaba aplausos. No quería flores. Pero no esperaba sentirme como personal. Y entonces lo oí. Mientras me inclinaba hacia adelante para colocar la tarta, comprada en la tienda en la nevera, un invitado preguntó, ¿no es esta la casa de tu madre? Sophie se rió. Oh, eso es historia antigua. Pronto haremos reformas. Vamos a abrir el salón. Hacerlo nuestro. Hacerlo nuestro. Josh no dijo nada. No me enfrenté a ellos esa noche. No mencioné la opresión en mi garganta, o la forma en que mi mano temblaba mientras limpiaba el mostrador. No dije una palabra mientras subía las escaleras y doblaba la blusa en un cajón con demasiadas disculpas cosidas en sus costuras. Esperé. Lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era cómo se había estructurado el acuerdo hipotecario. Cuando la startup de Josh se vino abajo y su crédito estaba con respiración asistida, hice una oferta limpia. Yo compraría la casa de nuevo de ellos, en su totalidad, en mi nombre, para evitar que por defecto podrían quedarse. Construir de nuevo. Había una cláusula en la transferencia del título que firmaron sin leer, demasiado ocupados con el control de daños y la óptica de Instagram. Decía que yo tenía pleno control discrecional de la propiedad. No había planeado usarlo, pero los cumpleaños son buenos para hacer inventario. No solo de tus regalos, sino también de tu dolor. Y este tenía ambos. Pasé el día siguiente doblando, no lavando ropa, sino resolviendo. Estaban fuera otra vez. Unas vacaciones en un spa a 50 kilómetros. Josh no había mandado mensajes desde la despedida de cumpleaños. Sophie había publicado historias desde el complejo, puestas de sol filtradas, tostadas de aguacate, una leyenda que decía, manifestando nuevos capítulos, así que escribí la mía. Imprimí la carta de oferta del comprador, una ejecutiva que se había puesto en contacto conmigo hacía meses y quería una propiedad en la zona para su equipo. El trato podría cerrarse en 10 días hábiles. Se la envié a mi abogado. Adjunté la escritura original, marqué las casillas que hacían las cosas irreversibles. Esta tarde hice una sola maleta. Solo lo esencial. El resto se vendería con la casa. No dejé ninguna nota. Llegó a las 8:22 a.m. Josh. Dejé que sonara. Dejé que el buzón de voz captara el comienzo del pánico. Al mediodía, 16 llamadas perdidas. Al anochecer, 51. Sophie incluso envió una nota de voz, su tono mitad lamento, mitad ira. No contesté hasta la mañana siguiente. La voz de Josh llegó aguda. Mamá, ¿qué demonios has hecho? Sorbí mi café. Dijiste que tenías cosas más importantes, le dije. Así que te di algo nuevo a lo que dar prioridad, hacer la maleta. Colgué. Y luego bloqueé el número. Ahora vivo en un condominio junto al lago. Los vecinos saben mi nombre. Hacemos karaoke los jueves. Una de ellas, Elise, trae una vela cada vez que alguien nuevo se muda, para calentar el espacio, dice. Este año, en mi cumpleaños, hicieron una tarta. No era nada del otro mundo. Pero la vela permaneció encendida hasta que terminó la canción. Nadie dijo que era demasiado. Nadie dijo que tenía cosas más importantes. En mi nevera hay una Polaroid de mí en medio de una carcajada, con escarcha en la mejilla, y debajo de ella, pegado con silencioso orgullo, está el último texto impreso del mensaje de cumpleaños de Josh. Un recordatorio, que ya no espero a que me celebren. La ironía siempre estuvo ahí, grabada en la fachada de ladrillo y en las educadas conversaciones durante la cena. Fui director de escuela durante 30 años. Había escrito más contratos de comportamiento,
leído más letra pequeña y disciplinado a más adolescentes olvidadizos de los que podía contar. Pero, de alguna manera, mi propio hijo nunca había aprendido a leer la letra pequeña en su propia vida, especialmente cuando estaba firmada en mi nombre. Cuando la startup de Josh se estrelló, nunca dije, te lo dije. Ni cuando vendieron el segundo coche, ni cuando Sophie susurró sobre el capítulo 11 como si fuera un cambio de marca, ni siquiera cuando vinieron a mí, con los ojos brillantes y la voz baja, y me preguntaron si estaría dispuesta a comprar temporalmente la casa. Es solo para el papeleo, había dicho Josh. La volveremos a comprar. Estarás protegido. Solo tenemos que liberar algo de liquidez. Esa fue su palabra, liquidez. Como si toda mi vida de ahorros, pensión y la venta de las inversiones de mi difunto marido fuera solo líquido en su pequeña jarra de planes. Pero estuve de acuerdo. No por ingenuidad, sino por amor, o lo que aún confundía con amor. La abogada que contraté entonces, una mujer meticulosa llamada Patricia Cortez, había insistido en las protecciones. Son tu familia, me había dicho, pero si vas a tener el título, necesitas el control total. Por si acaso, recuerdo esa frase, por si acaso, esa pequeña bisagra en el tiempo que abre grandes puertas. Redactamos una cláusula. Si el título permanecía a mi nombre más de 18 meses, y si no se iniciaba una recompra formal, la casa sería única e irrevocablemente mía. Nadie la leyó. Bueno, yo sí. Y guardé una copia en una caja ignífuga debajo de la cama. La noche siguiente a la cena, después de oír el comentario de Sophie de hacerla nuestra, volví a mirar nuestro hilo de mensajes. Me desplacé hacia arriba, años atrás, observando la evolución. Te quiero, mamá. Gracias por todo. Oye, ¿puedes hacernos la compra esta semana? ¿Te importaría ayudar con la colada mientras estamos fuera? ¿Te comiste el queso brie que dejamos en la nevera? Era para una receta. Y luego, silencio. Los nuevos textos no eran mensajes, eran de logística, recordatorios, peticiones, órdenes pasivas. Ni una sola vez en los últimos 6 meses me habían preguntado cómo estaba, si dormía bien, si me sentía sola. Mi mensaje de cumpleaños. Hoy tenemos cosas más importantes. No era más que el pleno florecimiento de unas raíces que llevaban años regando. La inversora a la que vendí, Dana Huertas, era aguda y rápida. Quedamos una vez para tomar un café en una cafetería de la azotea y cerramos el trato con un apretón de manos y un gracias por tu eficiencia. No le dije nada personal. No hacía falta. Dana tenía un proyecto. Viviendas para reubicación corporativa. Mi casa era perfecta. Pagaron en efectivo. Ofreció por encima de pedir. Los papeles se firmaron el miércoles siguiente. Incluso me encargué de la empresa de mudanzas que necesitarían. Parte del contrato incluía un aviso de desalojo de 30 días. Normal. Solo que ya no era una casa. Era una transacción. Y en cuanto se secó la tinta, dejé de llamarla mía. La notificación de desahucio estaba impresa en cartulina gruesa, con clase, sin sellos rojos, sin drama. Solo el peso legal de la realidad. Josh llamó 3 veces en 10 minutos. Sophie envió una foto de su cara llorosa. Cuando por fin contesté, estaba regando mis suculentas. Mamá, dijo Josh sin aliento, por favor, dime que esto es un error. No vendiste la casa. ¿No? No pudiste. Podía, dije suavemente. Y lo hice. Pero es nuestra casa. No, Josh. Era una casa, una que yo pagué, una que olvidaste que no era tuya. Una larga pausa. No entiendo por qué estás siendo tan vengativo. Me reí de verdad. Cariño, dije, si estuviera siendo vengativa, lo habría vendido el año pasado. Esto fue una corrección. Luego colgué. Bloqueé el número de nuevo. En una semana, llegaron los camiones de mudanza. Ni siquiera miraron a la ventana de mi piso mientras empaquetaban cajas. Tal vez no sabían dónde me había ido, o tal vez lo sabían exactamente.
Sophie publicó una última historia antes de que su cuenta se silenciara. Solo una foto de su salón ahora vacío, con el subtítulo La vida cambia rápido. Resistí el impulso de responder, porque la vida no cambia rápido. Cambia despacio y luego de golpe. Un gracias perdido. Esta noche no, mamá. Una mirada de más. 2 semanas después, recibí una tarjeta, sin remitente. Dentro había una foto de nuestro viejo porche, ahora desnudo, sin alfombra de bienvenida. Dentro de la tarjeta había una nota. Lo siento, por no haber sido mejor. No estaba firmada, pero la letra era inconfundible. La puse en la caja ignífuga, encima de la vieja escritura. No por sentimiento, por documentación. Porque algún día, cuando alguien me preguntara por qué me había marchado, no tendría que explicárselo. Solo les mostraría el rastro de papel. No hice una fiesta. No compré un vestido nuevo. Ni siquiera salí a cenar. Pero ese año, en mis 76 cumpleaños, me hice el único regalo que nadie me había hecho nunca. Una vida sin explicaciones. Me desperté con el canto de los pájaros en lugar del ruido de la cocina de otra persona. No había pasos delante de mi puerta, ni voces apresuradas preguntando dónde estaba el resguardo de la tintorería, ni discusiones apagadas sobre las reservas para cenar. Solo yo. Y el olor a café recién hecho de la pequeña cafetera francesa que me había comprado como regalo. Me senté junto a la amplia ventana de mi nuevo piso, un apartamento soleado junto al lago en una zona tranquila de San Miguel de Allende. No era lujoso, pero era mío. Las paredes estaban decoradas con fotos que yo había elegido. La cocina tenía estantes a los que podía llegar. En la nevera había espacio para lo que me gustaba, no para un plan de limpieza o de comidas calóricas. El cielo era una acuarela, azul y naranja suave, con nubes que se movían lentamente. El lago estaba quieto, como si hubiera respirado hondo, y lo retuviera solo para mí. Saqué la Polaroid de la nevera, la que me habían hecho mis nuevos vecinos la noche anterior. Habíamos comido tarta de verdad. No una tontería de bizcocho sin gluten ni azúcar. Tarta de verdad, dulce y desordenada. De las que se te pegan a los dedos y te hacen reír cuando se te cae el glaseado en la camisa. Y nos reímos, en voz alta, sin disculparnos. Éramos 12, la mayoría mujeres, todas mayores de 60 años. Una había sido fotógrafa, otra enfermera. Una estaba divorciada, 2 eran viudas. Todas habíamos sido subestimadas en algún momento, así que construimos algo mejor. Mis días se llenaron lentamente, como miel en un tarro. Empecé a dar clases de piano de nuevo, 2 veces por semana, en un pequeño estudio justo al lado de la plaza. Mis alumnos tenían entre 6 y 60 años. Sus dedos tropezaban y se elevaban, y yo les animaba igualmente. Nadie me preguntó si seguía haciendo esto, o si estaba segura de que merecía la pena el esfuerzo. Incluso empecé a componer de nuevo pequeñas piezas, melodías sencillas, cosas que no me había atrevido a hacer en la antigua casa, donde Sophie levantaba la vista de su tableta y decía, ¿tienes que tocar eso ahora mismo? Ahora tocaba cuando quería. Y nadie suspiraba. Esperaba una carta, tal vez una rama de olivo, una foto del bebé. Había oído por ahí que Sophie estaba embarazada. Una vecina lo vio en Instagram antes de que se hiciera privado, pero no llegó nada. Ninguna tarjeta, ninguna llamada, ningún paquete en forma de culpa con una disculpa garabateada. Al principio, pensé que estaría dolida, pero no lo estaba, porque lo que se negaron a darme fue la confirmación más clara de lo que nunca les debí. Quedé con Patricia, mi antigua abogada, para comer cuando pasó por la ciudad de vacaciones. «Has hecho la salida más limpia que he visto en 20 años», me dijo, sorbiendo su té de hibisco. «Sin demandas, sin daños, solo silencio». Sonreí. «No quería venganza», le dije. «Solo quería una prueba de que existía». Ella asintió. Una noche, meses después, abrí un pequeño cajón junto a mi cama. Dentro había una foto. Josh, de unos 6 años, con un tren de juguete en la mano y radiante. La había guardado por sentimentalismo,
Pero al mirarla, me di cuenta de algo que me rompió y me curó a la vez. Echaba de menos esa versión de él, la que corría hacia mí con las manos llenas de barro y me llamaba mamá, no la que enviaba un mensaje de cumpleaños como si fuera un memorándum de negocios. Y lo supe, ese niño se había ido, no muerto, sino convertido en alguien a quien ya no reconocía. Besé la foto, luego la puse en su sitio. Algunas cosas no necesitan un cierre. En la siguiente comida comunitaria, alguien sacó una guitarra y cantamos. No las armonías pulidas de la juventud, sino las hermosas y ásperas que surgen cuando sabes que has vivido cada nota. Una de las mujeres me pasó una vela. Nadie puede no pedir un deseo, dijo sonriendo. Cerré los ojos, y por primera vez, no deseé la reconciliación, o que Josh llamara, ni siquiera una disculpa. Solo deseé más de esto, esta paz, esta claridad. Una mañana de primavera, un mensajero dejó un sobre en mi puerta. Era delgado, elegante. Lo abrí con cuidado. Dentro había un folleto inmobiliario. La vieja casa, mi vieja casa, había sido reformada. Nuevo revestimiento, ventanas nuevas, una cocina remodelada para acomodar el entretenimiento y la vida de concepto abierto. Ninguna mención de mí. Pero en la última página, bajo historia de la propiedad en letra de imprenta, lo vi. Propietario anterior, Carol Winters. Eso fue suficiente. Lo doblé una vez. Luego encendí una cerilla. El papel se curvó, se ennegreció y se dejó llevar por la brisa fresca de la mañana. Y mientras la última ceniza se alejaba, sonreí. Porque el último regalo que me hice fue el que nunca pensaron que elegiría, la libertad. Y eso es todo por ahora. Suscríbete a nuestro canal. Y dale a la campanita y si tienes historias similares compártelas en los comentarios. Gracias.